Bienvenidos a Conocimiento Bíblico. El día de hoy estaremos compartiendo el estudio El perdonar y el reino de los cielos. Esperamos les sea de bendición. El perdonar y el reino de los cielos. Nuestra lectura bíblica base está en Mateo 18, 23 al 35. Gloria sea el nombre del Señor. Como introducción, diremos, hermanos, que el perdonar a los que nos han ofendido es una actitud que demuestra varias cualidades cristianas que además son importantes. Y es lo que vamos a aprender en nuestra clase el día de hoy. Que nosotros, si nos decimos cristianos, si nosotros nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo, tenemos que tener estas cualidades en nuestras vidas que se vean, que resplandezcan ante nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros familiares. En primer lugar, es una manifestación de amor profundo, ya que el amor es sufrido, es benigno y no guarda rencor. Primera de los Corintios 13, 4 y 5. En segundo lugar, la persona que perdona a los que le han ofendido muestran una gran madurez emocional. Esto es bien importante, hermanos, porque cuando no tenemos madurez y alguien nos ofende, en lo primero que pensamos es en la venganza, es en el desquite, pero para la próxima me la paga. Pero cuando hemos madurado, hermanos, lo que hacemos es decirle: Señor, dame fuerzas para soportar y ayúdame para amar y ayúdame para perdonar también. Gloria al Señor, aleluya. Y eso es madurez. Para poder perdonar es necesario ejercer dominio sobre el odio y el deseo de venganza. En tercer lugar, los que perdonan buscan agradar a Jesús, quien puso el ejemplo cuando perdonó a los que lo crucificaron. ¿Se acuerdan, verdad? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Gloria al Señor. A pesar de estar sufriendo todas las injurias, a pesar de todo lo que le gritaban, él suplicaba al Padre por ellos. Ese es un gran ejemplo, hermanos, que Cristo nos ha dado para que nosotros podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Finalmente, los perdonadores saben que solo perdonando pueden asegurarse el perdón divino. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que hay una promesa, si lo queremos decir así. Si queremos decirlo, hay una promesa, o también podríamos decir hay una sentencia. Amén. Si nosotros no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Pero si nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar también. De tal manera, hermanos, que es una promesa de Dios, pero también es una sentencia. Así es que vamos a estudiar esta lección y veremos lo importante que es el perdón. Veamos, hermanos, el contexto de nuestra clase. Es importante que notemos el contexto y se encuentra en Mateo 18, 21 y 22. O sea, unos versos antes a nuestra lectura base bíblica de hoy. Y dice así Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El apóstol Pedro se acerca y le hace una pregunta al Señor y le dice: yo quiero saber cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende. Y entonces él le dice: Señor, ¿será 7? ¿Será posible perdonar hasta 7 veces al que me ofende? Seguramente Pedro pensaba que perdonar hasta 7 veces sería muy generoso. Quizá estaba pensando en una regla rabínica que decía: nadie tiene derecho de pedir perdón a su prójimo más de 3 veces. El Talmud babilónico declara: cuando un hombre peca contra otro, le perdonan una vez, le perdonan 2 veces
le perdonan 3 veces, pero la 4ª vez no le perdonen. O sea, estas eran reglas que habían establecido los grandes rabinos, o sea, aquellos líderes, aquellos sacerdotes de esos tiempos. Era como ellos interpretaban la ley de Dios. Y acuérdese que el Señor Jesús había estado enseñando y ha estado enseñando durante todas estas clases que ellos se olvidaban de la esencia del mensaje de Dios y ponían leyes y cargas que no estaban entrelazadas con lo que Dios quería, porque lo que Dios buscaba, hermanos, era siempre la misericordia. Dios lo que buscaba era que el pueblo de Dios se amara, se cuidaran entre ellos mismos y no que buscaran la forma de hacerles cargas que no pudieran llevar. De tal manera que podemos ver que Pedro está diciendo, bueno, si nuestros maestros de la ley, si nuestros líderes religiosos nos dicen que podríamos perdonar hasta 3 veces, yo creo que hasta 7 sería muy generoso. ¿Qué te parece, Jesús? Sin embargo, la respuesta de Cristo da a entender que el perdón es una gracia que no se puede medir ni enumerar. Por eso usa el múltiplo de 70 veces 7. Si lo multiplicamos serían 490 veces, lo que indica que siempre hay que estar dispuestos a perdonar. Perdona sin cesar jamás, muestra misericordia a tu hermano siempre. Lo que el Señor estaba diciendo, no tienes que poner un número. Siempre que alguien te pida perdón, perdónalo. Perdónalo, no cuentes, ya me lleva 2, ya me lleva 3, ya me las ha hecho 4, ya me las ha hecho 5. Ya, y piense usted como Pedro, creo que eran 7, ya va a llegarle a los 7. No, el Señor dice, no las cuentes, no las enumeres, porque siempre debes de estar dispuesto a perdonar. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Bonita lección vamos a ver hoy. Punto número 1. Una gran deuda perdonada. Inciso A, el endeudamiento del hombre. Mateo 18, 23 al 25. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Quiero que notemos aquí un punto importante. Dice el Señor, está comparando, está haciendo una comparación. Ya lo dijimos varias veces, una parábola es una comparación. Amén. De tal manera que el Señor está haciendo una comparación y está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso, o sea, tuvo la voluntad, quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Por qué? Porque es el soberano. El rey es el soberano. Amén. Y hemos visto en todas las lecciones que hemos estado estudiando que el rey representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es que nuestro Dios un día va a querer hacer cuentas. Un día en su voluntad va a estar pedir cuentas a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos en este planeta. Y dice que comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Uno de sus siervos fue presentado y tenía una deuda muy, muy grande. Los siervos con quienes el rey va a ajustar cuentas deben haber sido altos funcionarios, probablemente sátrapas o gobernadores provinciales, cuyo deber era recibir los tributos reales en los diversos dominios reales y entregar estas elevadas sumas de dinero al rey a su debido tiempo. Los siervos eran citados uno por uno a comparecer ante el rey. O sea, el rey decía a todos
los que recogían los tributos, a todos los que recogían los impuestos, a todos los que estaban bajo su reino, y les decían: a ver, vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas de todo lo que les di para que ustedes administraran. Yo les di este trabajo para que lo administrasen. Ahora vamos a hacer cuentas sobre eso que ustedes han estado administrando. El valor de un talento es difícil de establecer, ya que era una medida que variaba de lugar en lugar y de una época a otra. El tipo de talento al que probablemente se hace referencia aquí equivalía a no menos de 6,000 denarios. A razón de 6 denarios por semana, 1 denario por cada jornada de trabajo, un trabajador necesitaría 1,000 semanas para ganar un talento. Imagínese cuánto eran 10,000 talentos. Un trabajador necesitaba 1,000 semanas para ganar un talento. De tal manera que la deuda era aproximadamente 60 millones de denarios. De tal manera que aquí, hermanos, lo importante no es cuánto vale o valía un talento. Lo importante es que era una deuda imposible de pagar. Era una deuda que no se podía pagar. Amén. Eso es lo importante, no el valor del talento, porque por ahí puede ser que alguien diga: no, yo estudié que el talento valía tanto y aquí dice que el talento valía 500 millones o 500 libras pero hermanos, eso es irrelevante. Lo relevante es que este siervo, cuando se presenta ante el soberano, ante su rey, tenía una deuda impagable, una deuda que no podía pagar. No era posible. Entonces, lo crítico del caso fue que este siervo no pudo pagar. Y hermanos, nosotros podemos ver en nuestra vida espiritual y en nuestro tiempo como iglesia que el Señor ha confiado y encargado tantas y muchas cosas a cada uno de nosotros que somos sus siervos. ¿Sí o no? Usted y yo tenemos encargos de parte de Dios. Usted y yo, Dios nos ha dado talentos y Dios nos ha dado dones. Amén. Ninguno de los que estamos aquí puede decir: yo no tengo ningún don. Todos, aunque sea uno, tenemos un don. Amén. O sea, no se puede quejar tampoco de decir: ¿y por qué a mí nomás me diste 1 y a qué le diste 5? ¿Y por qué a mí me diste 1 y a qué le diste 3? No, a Dios le ha placido que a usted y a mí nos dieran 1, y al otro 3 y al otro 5. Pero eso tampoco es importante, porque lo importante es que un día nuestro rey va a venir a pedir cuentas sobre ese talento, sobre ese don que nos dio. Un día cada uno de nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios y rendirle cuentas de lo que hemos administrado. Amén, hermanos. Al que es pastor no le va a pedir cuentas como misionero. Y al que es misionero no le va a pedir cuentas como pastor. Y al que es maestro no le va a pedir cuentas como tesorero. Y al tesorero no le va a pedir cuentas como músico. A cada uno Dios le dio a administrar un trabajo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y un día Dios, nuestro Rey, va a venir a pedirnos cuentas. Aquí hallamos una analogía de lo que le sucede al hombre en su vida espiritual. El siervo estaba endeudado por los beneficios que había recibido del reino. Hermanos, muchas veces hemos recibido tantos beneficios que nos sentimos como la última Coca-Cola en el desierto. Nos sentimos, wow, que no cabemos, porque Dios nos bendice en el trabajo que Dios nos ha dado. Porque Dios nos prospera, y eso es una prueba del respaldo de Dios. Cuando Dios nos ha dado a administrar un trabajo en la obra y prospera, es que Dios nos está respaldando. Pero siempre con humildad tenemos que reconocer que no es por nosotros, sino por el Señor. Que no es por nosotros, sino el Señor en nosotros.
que no es por nosotros, sino el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros. Pero muchas veces nos engolosinamos. Muchas veces nos sentimos tan orgullosos que nos olvidamos y creemos que son nuestras capacidades intelectuales las que nos llevan a salir adelante en el trabajo espiritual. De tal manera, hermanos, que muchas veces eso nos hace perder el piso y nos hace perder la visión también. Y nos hace perder la meta. Y empezamos a adquirir deuda. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer cosas que no nos corresponden, dejando de hacer cosas que nos corresponden. No sé si me doy a entender. Porque decimos, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo quiero hacer esto. Y entonces estamos haciendo ¿qué? Nuestra voluntad y no la voluntad del Padre, del Rey. Y empezamos a adquirir deuda. De tantos beneficios que Dios nos está dando. De tantos beneficios que Dios nos está dando para que los administremos. Amén, hermano. Cuando Dios nos da una bendición es para que nosotros la administremos y la compartamos. Y en ese compartir estamos administrando. Cuando nosotros tenemos el don de la salvación, lo que Dios nos está diciendo, ahora comparte ese don. Predica la palabra, anuncia el evangelio, di las maravillas que yo hago, di cómo sano, di cómo hago milagros, di cómo hago maravillas, predica el evangelio. Eso es lo que Dios nos está dando a administrar cuando nos salva, hermanos. Pero si nosotros hacemos otra cosa en lugar de esto, nos estamos endeudando. Amén. Dos aspectos se dan en este estado de bancarrota espiritual en que vive el pecador y muchas veces el creyente. Por un lado, debemos de reconocer que cada uno de nosotros le debemos todo a nuestro Creador. La vida y la salud se la debemos al Señor. Amén, hermanos. Todo, como dice aquel canto, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, mis terrenos, todo se lo debo a Él. Gloria al Señor. Pero muchas veces se nos olvida y no lo reconocemos. Se nos olvida y no le damos la gloria a Dios. Se nos olvida y nos empezamos a quejar. Ay, pero la casa que tengo. Ay, pero la carcacha que tengo. Ay, pero el trabajo que tengo. Ay, es una quejadera. Cuando deberíamos de decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que me das. Gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que estoy administrando. Ayúdame a ser un buen administrador. Porque además Dios nos ha hecho agentes libres, dotados de inteligencia y voluntad propia. Amén, hermanos. O sea, nosotros no somos robots. Dios nos ha dado voluntad para que tomemos decisiones. Dios nos ha dado voluntad para que en ese libre albedrío cada uno de nosotros podamos decidir lo que vamos a hacer, ya sea agradando a Dios o agradándonos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros decidimos no agradar a Dios, estamos adquiriendo deuda. Estamos adquiriendo deuda. ¿Por qué? Porque toda la gloria debe de ser para Dios. Porque toda la honra debe de ser para Dios. Porque toda la alabanza debe de ser para Dios. Y porque todo lo que hagamos, sea poco, sea mucho, debe de ser para Dios, hermanos. No importa, quizás algunos puedan decir, es que yo quisiera ser un predicador. O yo quisiera ser un maestro, o yo quisiera ser un cantante, o yo quisiera ser un músico. Hermanos, lo que Dios le haya dado a hacer, hágalo con alegría, hágalo con gusto, hágalo con entusiasmo y dele gloria a Dios por eso. Porque ¿sabe qué? Hay quienes quisieran alabar y servir a Dios y no lo hacen, no pueden. Porque acuérdese lo que dice el Señor, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén, hermanos. Pero ¿qué pasa? El pecador, como este hombre del que estamos hablando, decidió derrochar su herencia material y espiritual, como también lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, como este hombre, en lugar de aprovechar que el rey lo puso como administrador y sirviera honestamente y sirviera de una manera correcta, hizo a un lado la confianza que le pusieron. O como el hijo pródigo derrochó su herencia.
Hermanos, ¿sabe una cosa? Dios nos ha dado un talento, Dios nos ha dado un don, pero ese don hay que administrarlo con honestidad, con honradez, con gusto, con alegría, con entusiasmo. Hágalo con gusto. Mire, a veces no se lo van a reconocer, a veces tal vez lo van a criticar, porque el ser humano así somos los seres humanos, hermanos. ¿Lo hemos visto en clases anteriores o no? Lo hemos visto en clases anteriores. La cizaña y el trigo tienen que ir juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Entonces va a haber en la congregación, en la iglesia, quienes critiquen nuestro trabajo. Oh, qué mal lo hace, oh, no está bien, oh, esto, oh, lo otro, yo lo haría mejor. Hermano, no importa lo que pase, sea lo que sea que pase, sirvamos a Dios con alegría, sirvamos a Dios con gusto, sirvamos a Dios con honestidad. Porque Él un día va a venir a pedirnos cuenta y no le vamos a decir, no lo hice por esto, no lo hice por aquello, no lo hice por el hermano, no lo hice por la hermana. No, Él simplemente nos va a decir, quiero hacer cuentas. Quiero hacer cuentas. Este hombre tenía una deuda que no podía pagar. Se le dieron a administrar talentos, pero no lo supo administrar. Y al no poder pagar, tenía que pagar las consecuencias de su negligencia. Tenía que pagar las consecuencias de no hacer el trabajo que se le había encomendado. Y entonces, como leemos en el versículo anterior, dice, como no pudo pagar, su señor ordenó venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Inciso B, incapacidad de pagar. Mateo 18, 26 y 27. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Quiero que notemos estas palabras. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vea estas palabras, hermano. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Quiero que notemos aquí un punto importante. Jesús en ningún momento censuró que el hombre estaba endeudado. Era de lamentar que no pudiera pagar su deuda, pero ni siquiera Jesús le criticó que tuviera deuda. Y es que, hermanos, no es el objetivo de la parábola el que se haya endeudado. Ese no era el objetivo principal. Vamos a ver cuál era el objetivo principal. Pero, hermanos, muchas veces se pueden contraer deudas, pero que sean realistas, que se sabe que con lo que se gana se puede pagar, y no contraer deudas que muchas veces sabe que aún con lo que gana no lo va a poder pagar. Esto es gastar mucho más de lo que podemos pagar. Pero ese no es el objetivo de nuestra lección ni de la parábola. Estamos viendo que el Señor no está criticando la deuda. Lo que se quería destacar en esta parábola es la bondad del rey ante la condición de este deudor. Amén, hermanos. ¿Cuál era la condición de este hombre? Tenía una deuda que no podía pagar. Una deuda impagable. Amén. Este hombre prácticamente no tenía forma de rescatar ni sus bienes, ni a su familia, ni a él mismo. No la había. Pero, hermanos, podemos ver dos detalles positivos en la actitud de este hombre.
Dos detalles positivos contra otros que vamos a ver que contrastan con estos detalles. Pero estos dos detalles, número uno, reconoció su terrible condición. Eso ya es un punto bueno. Reconoció que tenía una deuda impagable. Se postró humillado ante el rey con lágrimas y palabras conmovedoras, suplicándole que tuviera paciencia con él. ¿Se acuerdan cómo decía? Ten paciencia conmigo, ten paciencia conmigo, le decía. O sea, él estaba reconociendo su condición y suplicándole que tuviera paciencia. También, número dos, también se nos indica que tenía por lo menos la esperanza de que algún día habría de pagarle todo lo que le debía. O sea, él, en su afán de no querer recibir el castigo, decía: yo veré cómo, pero lo voy a pagar. Algún día lo voy a pagar. O sea, él tenía una esperanza. Pero quiero que notemos, hermanos, quiero que notemos un punto muy importante aquí. Cuando este hombre le dice: yo te lo pagaré todo, demostrando esperanza de que durante toda su vida iba a ahorrar todo lo que ganara y se lo podía pagar, el señor de aquel siervo dice: movido ¿a qué? A misericordia. Movido a misericordia, le soltó. Pero no solamente lo soltó, dice que le perdonó la deuda. Hermanos, ¿saben por qué? El rey sabía que era una deuda impagable. El rey sabía que no podía pagarle nunca, que ni vendiendo todos sus bienes o a su esposa o a sus hijos podría pagar esa deuda. La deuda era impagable. Y entonces el rey, ¿qué dijo? Vete y ya no me debes nada. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, esto es muy importante porque vamos a ver que este hombre pidió algo y se le dio todo. Pidió algo y se le dio todo. Por lo menos hasta este punto, este deudor ha dado pasos que todos deberíamos de dar. El humillarse e implorar misericordia ante Dios da resultados positivos. Pero hay que recordar que el Señor no se equivoca, hermanos. Conoce las intenciones y hasta lo más profundo del corazón humano. Si somos sinceros al venir a Él, toda nuestra deuda quedará saldada por su misericordia. Amén, hermanos. De tal manera que es importante que notemos, hermanos, que aquí el rey le perdona la deuda, pero también el rey es omnisciente. Nuestro rey, nuestro soberano, nuestro Dios es omnisciente. Él conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, y Él conoce qué tan sinceros somos. Cuando nosotros le hacemos promesas a Dios: oh Señor, si tú me sanas, yo te prometo que no me pierdo un culto. Y el Señor nos sana y no nos perdemos, o más bien nos perdemos que ya no nos encuentra nadie. Ay, Señor, si tú me das esa casa, yo te prometo. Señor, si tú... Y empezamos a hacer promesas. Le prometemos a Dios, y no crean que a Dios, hermanos, se le pasan las cosas. No lo agarramos desprovisto. No piensen que lo podemos engañar. Pero saben, su misericordia es grande. Su misericordia es grande. Y lo que Él quiere demostrar es que Él siempre es bueno. Y que el hombre siempre falla. Y que el hombre sin Dios no puede cumplir nada. Pero el hombre lleno del Espíritu Santo puede ser más que vencedor. Y en pruebas y en luchas puede salir adelante, hermanos. De tal manera que Dios conoce nuestros corazones. Aunque no podamos jamás recompensar todo el favor, ni corresponder al inmenso amor de Dios en Cristo, nuestra meta debe ser consagrarnos a Él para servirle por el resto de nuestras vidas, hermanos. Dios, hermanos, nos pide que le sirvamos, pero que le sirvamos con un corazón dispuesto y alegre, contentos. Romanos 8, 12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne,
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria sea el nombre del Señor. Somos deudores a Dios. Somos deudores a Dios. Pero hermanos, Él es el Dios de misericordia. Él es el Rey, el soberano, que está dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados, día a día, momento a momento, hermanos. Amén. Todos los días fallamos. Todos los días, hermanos, estamos en una lucha constante. Pero todos los días podemos doblar nuestras rodillas ante Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí y perdona todos mis pecados. Ese enojo, ese grito, eso que hice, Señor, que no estuvo bien, ten misericordia. Amén, hermanos. Y Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero Él quiere ver en nosotros esa disposición de cambio, esa disposición de hacer las cosas mejor, cada día ser mejores. Amén. Cuando nosotros llegamos a Cristo, hermanos, quienes llegaron al Señor siendo borrachos, muchas veces dejaron de tomarse, 10 cervezas al día, y ya después nomás eran 8, y ya después eran 6, y después eran 4, y después era 1, hasta que dejaron todas las cervezas. Y después fueron dejando el cigarro hasta que lo dejaron por completo. Y después fueron dejando todos los pecados, hermano. Y poco a poco nuestra vida espiritual va creciendo, se va fortaleciendo. Amén. Nuestra santidad va progresando. Nuestra santificación va progresando día con día. Aleluya. Amén, hermanos. Pero tenemos que ir esforzándonos día a día y diciéndole todos los días: Señor, perdóname. O sea, todos los días hay que presentarnos al Señor y hacer cuentas con Él. Hacer cuentas con Él, Señor, para que no se nos haga la cuenta larga. Si nosotros dejamos pasar y no hacemos cuenta con el Señor todos los días. Esta noche llegamos, le decimos: Señor, mira, hoy hice esto. Hoy, Señor, me equivoqué en esto. Hoy me equivoqué en lo otro. Hoy, Señor, trastabillé en esto. Hoy, Señor, tropecé en esto. Y usted va bajando la deuda. Pero ay, no, me siento bien apenado, hoy no oro. Mejor mañana. ¿Usted cree que al Señor se le olvida de un día para otro? Ni de un año para otro se le olvida, hermano. Así es que no se espere. Hoy, esta noche, hagamos cuentas con el Señor. No lo deje para mañana. Hoy hagamos cuentas con el Señor. Sin la gracia y misericordia de Dios, nosotros estamos en incapacidad para pagar por la deuda de nuestros pecados, hermanos. Sin la misericordia de Dios no podremos. Solamente con su ayuda. Amén, hermanos. Punto número 2. Una pequeña deuda sin perdón. Inciso A, la condición de un consiervo. Fíjese ahora la condición, ya vimos la condición de este siervo que se presentó ante el rey. Llegó porque el rey dijo: quiero hacer cuentas, preséntenme a mis siervos. Le presentaron a uno que tenía una deuda impagable. ¿De cuántos talentos? 10,000 talentos. Y no queremos saber cuánto costaba un talento. Lo que queremos decir era una deuda impagable. Era una deuda que no podía pagar. Pero resulta que la Escritura dice en Mateo 18, 28 al 29: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, fíjense las palabras que le rogaba este consiervo a aquel siervo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Amén, hermanos. O sea, en sus oídos retumbaban las mismas palabras que él había dicho a su rey, a su señor. Esas mismas palabras que él le había dicho a su señor, ahora las estaba escuchando de un consiervo a quien
a él le debía 100 denarios. Pero, hermanos, antes de que le cobrara, ya lo estaba ahorcando. Antes de cobrarle, ya lo tenía del cuello. Así es que le ahorcaba, y cuando le ahorcaba le dice: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, se postró y le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vemos que la actitud humilde del funcionario fraudulento, el primero, fue muy conmovedora y dio buen resultado, porque a él le perdonaron una deuda cuantiosa, una deuda grande, una deuda impagable, y le fue perdonada. Sin embargo, no dio de gracia lo que había recibido de gracia. Sin embargo, él recibió misericordia y él no quiso ser misericordioso. Este hombre mostró lo que abundaba en su corazón. Este hombre sacó lo que había dentro de él. ¿Y qué había en el corazón de este hombre? ¿Qué había, hermano? Había falsedad, había hipocresía. Y entonces, cuando él tuvo la oportunidad de ser misericordioso, cuando él tuvo la oportunidad de mostrar esa misericordia, la desaprovechó y puso a su consiervo en la cárcel hasta que le pagara los 100 denarios, que no se comparaba con la cuantiosa deuda que él tenía, hermanos. Los que no tienen el amor de Dios en su corazón son crueles y despiadados con sus súbditos. Si alguien tiene una empresa aquí, si alguien tiene empleados aquí, hay que ser misericordiosos con ellos. No les carguemos la mano, hermanos. No les carguemos la mano. No nos aprovechemos de aquellas personas que porque son débiles, que porque necesitan el trabajo. Hay que darle más porque si no tiene a dónde ir, no tiene qué hacer. Hay que encajarle la uña. No, eso está en contra de la voluntad de Dios, hermano. Paguemos bien y a tiempo. Amén, hermanos. Aquellos que trabajan para nosotros. Amén. Hablando de esta actitud hipócrita, alguien dijo que somos humildes ante los fuertes y soberbios ante los humildes. El cristiano debe mostrar ante los más humildes la misma humildad que muestra ante Dios y sus superiores. Como cristianos debemos de ser humildes ante toda la gente, hermanos. Ante toda la gente, ser humildes, ser sencillos. Siempre, siempre, con todo. No importa el título que tengamos. No importa, hermanos, cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Pero a veces Dios nos ha dado a algunos algún título que por ahí parece que tiene más jerarquía, pero no, para Dios todos somos iguales. Amén, hermanos. Entonces, seamos humildes. La deuda de su consiervo ni siquiera se podía comparar con la que a él le habían perdonado. Pero no se compadeció de la condición de su compañero, sino que agarrándolo del cuello lo estaba ahorcando para que le pagara. El consiervo reconoció también su incapacidad de pagar lo que debía, igual que su acreedor. Se humilló, se postró a los pies de este y le imploró paciencia y le prometió que lo pagaría también. Pero ni aún así se conmovió. Inciso B. Un corazón inclemente y duro. Mateo 18, 30 al 31. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Todos los esfuerzos del segundo deudor fueron inútiles, porque llegaron a oídos sordos y a un corazón insensible. Son varias las infamias que anidan en este malvado corazón, hermanos, como vimos, pero vamos a ver aún más. Número 1, era un hombre violento que hacía uso de la fuerza bruta para resolver sus problemas. 2, era un arrogante y vanaglorioso. Echó a lucir sus derechos ante todos para humillar y maltratar a uno más débil que él.
era un insensible a la necesidad ajena. El versículo 3 empieza con la triste declaración: mas él no quiso, no prestó oídos al clamor de su hermano. Hermanos, es importante cuando un hermano tiene una necesidad y viene. Mire, hay hermanos que tienen necesidad y miren, no me lo tomen a mal, pongan mucha atención. Hay hermanos que tienen necesidad y puede parecer que sean orgullosos y no dicen por orgullo. Pero tal vez puede ser. Pero hay otros que puede ser que no sea orgullo, sino pena, timidez, ¿sí? Y no dicen la necesidad que tienen. Pero muchas veces hay quienes sí lo dicen, aunque no lo digan abiertamente y no digan: hermano, ¿me puede prestar, no sé, $100 para comprarlo de mi despensa esta semana? Es que no tengo para comprar la despensa. Quizás no se lo digan así, pero le empiezan y le dicen: no, pues fíjese que el trabajo me ha bajado, no tengo un buen trabajo ahorita, me han reducido las horas, tengo muchos compromisos. Y usted ya va oyendo, ya va, ¿sí? Y usted puede decirle: hermano, ¿y cómo le está haciendo? ¿Quiere que yo le pueda echar la mano? ¿Quiere que yo le pueda ayudar? Yo le puedo prestar. Hermanos, podemos hacerlo así, ayudarle a ese hermano. Quizás tiene pena, quizás no, él por dentro quiere decirlo, pero no lo puede decir. Tiene vergüenza. Nosotros podemos ayudar, nosotros podemos decir. Amén, hermano. Qué triste es cuando muchas veces hay hermanos que dicen: no, pues, el otro día mi carro se me quedó y no pude llevarlo al mecánico porque pues no tuve para las composturas y pues me tuve que ir en bicicleta, o me tuve que ir en bus, o me tuve que ir caminando, o me tuve que pedir raite. Y no dicen nada ahí, pero ya después dicen, después de 15 días o un mes: hermano, me hubiera dicho. Pero es que no me dijo. Y usted lo ve que llega en bicicleta, usted lo ve que llega caminando a pie. Hermanos, tenemos que poner de nuestra parte. Amén, hermanos. Tenemos que poner de nuestra parte. Es probable que pensara mal de él al verlo postrado a sus pies. ¿Por qué? Porque él había actuado, el primer siervo había actuado con hipocresía y cinismo, y quizás pensaba que su compañero era también un hipócrita. O sea, como él había fingido, él pensaba, ¿cómo dice el dicho? El león piensa que todos son de su propia condición o de su misma condición. Amén, hermano. Pero a veces, hermanos, somos como somos porque así somos. Entonces, hermanos, es importante que cada uno de nosotros tengamos en mente que todo lo que hagamos por nuestro hermano, por nuestro vecino, por nuestro familiar, por cualquier persona, se lo estamos haciendo a Dios. Dios nos los va a pagar, Dios nos va a bendecir. Dios nos está bendiciendo, hermanos. Y si no nos da una bendición material, Dios nos ha bendecido con una salvación eterna. Gloria al Señor. Entonces, este hombre era vengativo también. Y él se vengó. ¿Cómo se vengó? Lo echó en la cárcel. Lo echó en la cárcel. La gran lección para nosotros consiste en dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Mateo 10:8. Sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Y aquí hay algo bien importante, hermanos. Dice que los otros se entristecieron. O sea, otros consiervos, cuando vieron esta actitud de ese siervo que le habían perdonado una gran deuda, cómo actuó, se pusieron tristes. Les dolió demasiado ver que este hombre maligno golpeara y metiera a la cárcel a su pobre compañero. ¿Nos duele la injusticia, hermanos? ¿Nos duele el sufrimiento de nuestros hermanos? ¿Nos duele? Mire, si no tenemos economía, que yo creo que sí se puede, aunque sea poquito, sí se puede, hermanos. Dios nunca nos va a dejar, Dios nos va a multiplicar, aunque sea poquito. Ahora, que la izquierda no sepa lo que haga la derecha. Amén.
hay que dar, pero no lo toque con trompeta. Oh, yo doy por eso, bro. No. Ayude, pero mire, calladito, amén, hermano. Ayudemos, pero calladitos. Y dice que el Señor, cuando Él venga, nos recompensará en público. Pero entonces, hermano, muchas veces, ¿sabe qué? Hay que orar. La oración no cuesta mucho. Si usted dice, es que yo no tengo $1, no tengo 2, no tengo 100. Hermano, oremos por las necesidades, oremos por los que están necesitados, oremos. Cuando alguien nos diga, hermano, ayúdeme a orar, no diga sí y no ore, hermano, ore por esa necesidad, amén, hermanos. Gloria al Señor. Punto número 3, un castigo bien merecido. Inciso A, un siervo malvado. Mateo 18, 32 al 34. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. La indignación de los siervos fue tanta que acudieron a su señor a informarle de la conducta reprochable del hombre inclemente. Entonces, llamándole su señor, esta segunda llamada a este siervo era para volver a hacer cuentas, hermanos. Pero ya no se trataría de números, sino de actitudes. Hermanos, cuando veamos una injusticia, cuando veamos una necesidad, oremos, luego doblemos rodilla y oremos al Señor, pidámosle a Dios. No dejemos de orar los unos por los otros. Y luego el soberano, el rey, dice: te perdoné porque me rogaste. ¿Qué hacía el otro consiervo? Le rogaba. Y aquí el rey le está diciendo: ¿sabes por qué te perdoné? Porque me rogaste. Y tu consiervo también te rogaba y no le quisiste perdonar. Hermanos, no basta para describir la misericordia divina el te perdoné porque me rogaste, porque la misericordia divina es mucho mayor que eso, porque Él perdonó todos nuestros pecados. Gloria al Señor, con su muerte en la cruz del Calvario. El hombre prometía pagarle todo, pero su Señor sabía que era imposible y aún así lo perdonó. Fue por pura compasión que el Señor concedió a su siervo mucho más de lo que le había pedido, porque le dijo: yo te lo pagaré. Pero él no solamente lo soltó, sino que le dijo: no me debes nada. Le ha perdonado completamente su gran deuda y lo dejó libre de castigo. La pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es de por sí reveladora. ¿Por qué? Número 1, apela a la conciencia del hombre. O sea, ¿en qué condición estabas tú que yo te ayudé? ¿En qué condición estabas tú que yo te saqué de ahí? ¿Por qué no fuiste capaz de ayudar tú a otra persona también? La respuesta tenía que ser positiva, pero eso no sucedió, porque entre el corazón del rey y el del siervo malo había una enorme diferencia. 2, compromete al creyente a demostrar la gracia que le ha sido impartida. 3, nos enseña que Jesús espera que lo imitemos, que tratemos a otros con la misma bondad y misericordia con que Él nos ha tratado. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que imitar. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? Tenemos que perdonar, hermanos, imitar al Señor Jesús. Gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hermanos, eso no se nos debe de olvidar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El entregar al malvado a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía es una revocación total de todos los favores que una vez le habían concedido a este siervo, hermanos. Fíjese bien lo que vamos a ver aquí. Fíjese bien lo que dice. Esta es una demostración más de que Dios concede una salvación segura y un perdón total. Pero si el hombre no obedece la palabra o se niega a compartir con otros la gracia que le ha sido dada, todo puede perderse. Amén, hermanos. Entonces, en esta parábola podemos ver que Dios nos salva,
que Dios nos perdona. A este hombre le fue perdonado, pero el cambio no sucedió en Dios, hermanos. El cambio sucedió en la persona. Amén, hermanos. O sea, no fue Dios quien le quitó la gracia, fue el hombre que se bajó de la gracia. No sé si me doy a entender. No fue Dios, fue el hombre el que dijo: no voy a obedecer, no voy a imitar. Amén, hermanos. El cambio ocurrió entonces en el siervo, no en el Señor. Inciso B, un juicio justo. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En todas las enseñanzas de Jesús vemos elementos opuestos a los conceptos represivos y vengativos que se apoyaban de la ley y las enseñanzas de los judíos. Recordemos las lecciones pasadas. Los judíos estaban acostumbrados a torturar, encarcelar y hasta dar muerte a los que los ofendían. Pero aquí tenemos al campeón del perdón, enseñándonos con su ejemplo y sus preceptos a perdonar con la misma amplitud y misericordia con que Él nos ha otorgado perdón y justificación. Hermanos, Jesús no solo exige de sus seguidores el perdón para sus ofensores. Él estipula que debemos perdonar de todo corazón. ¿Cómo debemos perdonar? De todo corazón. Esta frase en griego puede traducirse simplemente como con el corazón, ya que muchas veces perdonamos solo con la boca. O como dicen por ahí, te perdono pero no olvido. No, algo así. Yo perdono pero no olvido. Eso no va. O de labios para afuera. Pero el Señor está pidiendo que perdonemos de todo corazón. De todo corazón debemos de perdonar. Amén, hermanos. En la congregación, en la iglesia, no debe de haber envidias, ni rencores, ni celos, ni contiendas, ni pleitos entre ninguno de nosotros, hermanos. Nadie, aunque nos pisen un callo, aunque no nos saluden, aunque no nos hablen, aunque nos volteen la cara, aunque nos hagan un gesto malo o la boca chueca, debemos de perdonar de todo corazón. Si sentimos que alguien nos ofende, decir: Señor, yo le perdono con todo mi corazón. Amén, hermano. Porque a veces la hermana o el hermano que hizo eso ni cuenta se dio. Perdonar con el corazón. ¿Qué significa perdonar con el corazón? Número 1, pensar bien lo que se está haciendo. Número 2, sentir compasión y amor hacia la persona que implora el perdón. Y número 3, olvidar totalmente la falta que se ha perdonado. La oración de Jesús está plenamente de acuerdo con esta enseñanza. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Con estas solemnes palabras Jesús estaba estableciendo un hecho incontrovertible. La manera en que perdonemos a los demás sus ofensas está en estrecha relación con el perdón que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Amén, hermanos. Como resumen diremos que el mensaje espiritual de esta lección es de suma importancia para la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús ilustra en una parábola la necesidad de tener siempre un espíritu perdonador hacia otros, sabiendo que nosotros hemos sido perdonados de deudas mayores. Se puede expresar la verdad central de la parábola en estos términos. El hecho de recibir el perdón de Dios por nuestras ofensas a Él nos compromete a perdonar a todos los hombres sus ofensas a nosotros. Dicho en otra manera, perdonar a todos los hombres sus ofensas es una condición para recibir el perdón de Dios. El rey, al ver la humillación de su siervo, fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda. Lo reprochable del caso es que este hombre también tenía un deudor, el cual tampoco podía pagar su deuda a pesar de que era muy pequeña. Recordemos que el primer siervo debía a su señor un total de 60 millones de denarios. En cambio, el segundo siervo apenas debía 100 denarios. Todos esperaban que el siervo perdonado tratara a su súbdito con la misma bondad con que el rey lo había tratado a él. Nuestro deber, hermanos, es pedir perdón con humildad
y con la determinación de no volver a incurrir en la misma falta. Pero no podemos esperar mayor perdón que el que nosotros mismos estamos dispuestos a dar a los que nos ofenden. Amén, hermanos. Si nosotros no perdonamos, no esperemos que otros nos perdonen. La indisposición de perdonar a otros indica que uno no ha comprendido la gracia de Dios. La consecuencia de no perdonar a los semejantes sus ofensas expone a uno al juicio más severo de Dios. Cristo dijo en el Sermón del Monte y en esta misma parábola que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco podemos esperar que Dios nos perdone nuestros pecados. Mateo 6:12 y Mateo 18, 3 al 5. El hombre pecador tampoco podría pagar jamás la deuda que tiene para con Dios, la cual Cristo pagó en la cruz. Pero el perdón que Cristo ofrece tiene una condición: que estemos dispuestos a perdonar a todos los demás todas sus ofensas de corazón. De corazón quiere decir sin límites y sinceramente, como lo es el perdón de Dios en Cristo. Dios me les bendiga, hermanos, en esta noche. Este fue el estudio El perdonar y el reino de los cielos. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana cuando estaremos compartiendo el estudio Los obreros de la viña y su recompensa. Para escuchar más estudios como este, visítenos en www.conocimientobiblico.com y no olvide compartir estos estudios con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.